Quisiera compartir la palabra del Señor. Así que, por favor, vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 28. Vamos a leer 3 pasajes y de ahí vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Mateo capítulo 28, el versículo, vamos a leer del 18 al 20, pasaje muy conocido, pero lamentablemente casi no lo ponemos en práctica la mayoría de las iglesias del Señor. Entonces el Señor quiere en esta mañana hablarnos a todos nosotros como iglesia del Señor. Vamos a leer Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres el que nos da la vida, nos has dado la salvación y nos has dejado tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia evangélica bautista Peniel, que continúa haciendo, Señor, tu obra, tu voluntad. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos hables a todos nosotros. Señor, tu palabra, Señor, es poder. Poder para salvación a todo aquel que cree. Se arrepiente de sus pecados. Señor, me pongo en tus manos, Padre, como siervo tuyo, como esclavo tuyo, Padre, para ser usado por ti. Que tu Espíritu Santo, Dios, hable en esta mañana a nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. El pasaje que hemos leído es muy conocido, pero casi no ponemos en práctica, hablando de la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, como iglesia local, nosotros en esta mañana vamos a reflexionar en lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, Dios creó la iglesia para cumplir con su gran comisión. Todos sabemos el pasaje que hemos leído de la gran comisión, ¿no? Así Dios crea la iglesia para cumplir con su gran comisión, y para lograr eso, hermanos, cada creyente debe estar participando en misiones para asegurar que nadie vive ni muere sin haber escuchado, hermanos, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como cada creyente está sirviendo en misiones dentro y fuera de la iglesia, las iglesias deben decir que somos una iglesia misionera, no que somos una iglesia con un programa de misioneros. Es muy diferente, hermanos. Amén. Es muy diferente ser una iglesia misionera a tener un programa de misión. Entonces, hermano, para lograr eso, las iglesias deben buscar la manera de incorporar misiones en cada ministerio y área que tengan. Y así habrá oportunidades para todos sus miembros de participar en misiones. Y así podrán cumplir con la tarea de la gran comisión más eficazmente. El libro de Marcos, capítulo 28, 19, vamos a ver muchos pasajes, así que, hermanos, rapidez bíblica, ¿ya? A ver, Marcos 28, 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Perdón. Les dije Marcos, es Mateo 28, 19, ¿ya? Como ustedes son rápidos, al toque van a retroceder, van a avanzar, ustedes son rápidos. Así que Mateo 28, 19 dice lo que hemos leído, el pasaje: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. A ustedes me ayuden, a todas las naciones. Muy bien, están despiertos. Bien despierta está la iglesia, muy bien. Ahora vamos a Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, hermanos. Hemos leído pasajes de la gran comisión. Ahora, la respuesta de la iglesia a este llamado
por Dios de hacer misiones o predicar el Evangelio fue la siguiente, en la primera iglesia de Jerusalén, Marcos 16:20. Vamos a ver la respuesta de la primera iglesia. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y ese mismo pasaje que acabo de leer, Marcos 16:20, lo vemos en otra versión, dice lo siguiente. Los seguidores, ¿quién es un seguidor? Un discípulo. En otra versión dice, los seguidores salieron a anunciar las buenas noticias por todo el mundo y el Señor los ayudaba. Hermanos, está muy claro en la palabra de Dios nuestro llamado a hacer misiones. Está muy claro, hermano. De ir y predicar el Evangelio por todo el mundo y hacer que en el Señor que se convierta la gente a Cristo. Esto de hacer misiones o de ir y predicar el Evangelio lo entendieron muy claramente los primeros discípulos de Jesús. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Lo entendemos nosotros? Porque ellos dicen, los seguidores salieron a anunciar la buena noticia. Ellos lo entendieron, hermano, muy claramente los primeros discípulos de Jesús. Es decir, hermano, la iglesia del Señor. En sus inicios, ellos salieron, predicaron en todas partes, por todo el mundo, ya que era un llamado. Y lo hicieron. En otras palabras, obedecieron a este mandato. Nosotros que somos también la iglesia del Señor, no escapamos de este llamado de hacer misiones, hermano. O de ir a predicar el Evangelio en todas partes, las cuales el Señor nos ha mandado. Y es un privilegio. Usted lo ve como un privilegio, usted lo hace. La pregunta que surge de todo esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tres cosas que podríamos decir y lo vamos a ir desarrollando en esta mañana. Primero, a través de la oración. Segundo, a través del envío de misioneros. Y tercero, a través de nuestras ofrendas. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a ver estos tres puntos y cada punto vamos a ir desarrollando. Primer punto, a través de la oración. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. El primer punto que vamos a ver con respecto a la gran comisión, ¿cómo lo hacemos? Primer punto, a través de la oración. Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces, hermanos, Dios esperaba a alguien que guiara y orara para evitar el juicio, pero no lo hubo. Sin duda había personas piadosas como Jeremías, pero ninguna para desempeñar este papel en ese momento. Afortunadamente, Dios sí tenía un plan para pararse en la brecha, y esta es una poderosa descripción de nuestro Señor Jesús y su obra que hizo en la tierra. Hebreos 7:25, miren lo que dice el Señor, dice, Hebreos 7:25. Por lo cual pude también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, una iglesia que hace misiones involucra su vida en hacer un muro de protección al orar. Al orar y se coloca en la brecha, estar dispuesto a defender por la intercesión ante Dios a través de aquellas rodillas que se postran en no cesar de orar por la salvación de las personas
en su entorno y más allá de su entorno. A esto somos llamados a hacer misiones. Debemos de orar, hermano. Y orar por las misiones. Debemos de orar y orar por las misiones. Eso nos habla, hermanos, de rodillas. Que se doblan para orar y clamar a Dios por la conversión, por la salvación de la gente. No solo de nuestro entorno, que podemos llamarlo nuestro Jerusalén. Es decir, donde vivimos, acá en esta ciudad. Más allá, hermanos, podremos hacer. Más allá. Porque ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, dice la palabra del Señor. Orar por las misiones es querer cumplir la gran comisión que nos habla. Nos habla Mateo, nos habla Marcos, nos habla Lucas y Hechos. De ir y predicar el Evangelio en todas partes. Y todas partes es todo el mundo. No solamente en su ciudad, es todo el mundo. A veces queremos solamente nuestra ciudad, ¿no? Nuestro Jerusalén. No, más allá, hermano. Más allá. Entonces, hermano, a través de la oración, orando por las misiones. Orando por las misiones. Y orar por misiones nos habla del corazón de la iglesia. Un corazón sensible a Dios. Un corazón sensible a Dios porque escucha la voz de Dios. Ya sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Un corazón sensible a Dios porque escucha la voz del Señor a través de su palabra y la obedece. Obedece a Dios y va a predicar. Entonces, hermano, un corazón sensible escucha, ora y obedece y va a predicar. Marcos 16:20 hemos leído, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor. Entonces la iglesia tiene que tener un corazón sensible, hermano, a Dios, a lo que el Señor nos está mandando. ¿Tenemos un corazón sensible a este gran mandamiento? ¿A esta gran comisión? ¿Tenemos, hermano? Cada uno analícese. Pero no tiene que analizarse en unos a otros. Analícese su corazón ante Dios. Pero también tenemos que tener un corazón compasivo por las almas. Un corazón compasivo por las almas que mira las almas perdidas, mira la necesidad de estas almas que están perdidas y por esto se compromete a orar por los perdidos. ¿Cuán importante es la oración, hermano? Entonces, un corazón sensible a Dios, un corazón compasivo por las almas. Marcos 6:34 nos habla con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesucristo, nuestro Señor, nunca te va a decir haz esto o te va a mandar algo cuando Él no lo hizo primero. Él es el ejemplo, hermano, de vida, el ejemplo a seguir. Y Marcos 6:34 dice lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y así hay mucha gente en todos los rincones del mundo. ¿Tienes un corazón compasivo por las almas? Hay mucha gente que dice: yo ya soy salvo, Señor, gracias. Tienes que tener compasión por las almas que aún no son salvas. También tienes que tener una compasión con visión en la obra, hermano. Un corazón con visión en la obra que va más allá de sus cuatro paredes de la iglesia. Que ve visiones no solo en nuestro alrededor, sino más allá. Viendo la iglesia creciendo, reproduciéndose espiritualmente. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibirán
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo hacemos la gran comisión? ¿Cómo hacemos? Pues a través de la oración, orando por las misiones. Y debemos tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Debemos tener compasión por las almas perdidas. Y debemos tener una visión por la obra del Señor. Pero también debemos orar por los misioneros. También debemos orar por los misioneros. Los misioneros necesitan de la oración de la iglesia. En este momento hay misioneros que trabajan para el Señor en partes difíciles del mundo, tratando de avanzar en el Evangelio. Hermano, la obra del Señor no es fácil, ni aquí, ni allá, ni más allá, no es fácil. Entonces, ellos están trabajando en partes muy difíciles. Y nosotros debemos orar por ellos, hermano. La Biblia dice orar por unos por otros. Ore por los misioneros. El resultado de su esfuerzo, hermano, de los misioneros en la obra misionera, el resultado de su esfuerzo se conecta a la obra de la oración por los que se quedan, por los que están trabajando. Es muy difícil avanzar en la obra del Señor si no hay iglesias que estén orando. Es muy difícil. Cuán importante es orar por los misioneros. Y por supuesto, hermano, que Dios es nuestro Dios, es un Dios soberano. Dios soberano sobre el avance del Evangelio. Pero Dios planea los fines también, así como los medios, y ha optado por el avance del Evangelio, hermanos, a través del poder de la oración. Cuán importante, hermano, que oremos por los que están lejos de su ciudad. Esta es la razón de por qué Pablo tal vez es el más, espiritualmente hablando, el más robusto misionero que jamás haya vivido. En repetidas ocasiones pidió a los que lo enviaban que oraran por él. Que oraran por él. Cuanto más lo necesitan los misioneros hoy en día, ¿cuánto más lo necesitan? Necesitan nuestras oraciones. Sin embargo, puede ser difícil saber exactamente cómo orar por los misioneros. ¿Cuáles son las formas en que puede efectivamente interceder por los que llevan el Evangelio a tierra lejana? La Escritura nos da varios elementos específicos por lo que debemos orar por los misioneros. ¿Y cuáles son estas oraciones? Cuando usted va a orar por los misioneros, hermanos, ore por el avance y la oportunidad del Evangelio. Ore por el avance y la oportunidad del Evangelio. La gran tarea de las misiones no es solo de los misioneros. No importa cuán experto sea el misionero, él no es capaz de convencer a nadie. Él no es capaz de dar vida a corazones muertos y resucitados. Dado que esta es solo una obra del Espíritu Santo de Dios para hacerlo, las oraciones, hermanos, es muy importante para el avance y la oportunidad del Evangelio. ¿Usted está orando, hermano, por los misioneros? Si lo está haciendo, no deje de orar, porque la oración debe ser continua, todos los días. Si puede usted, mañana y tarde y noche. Si quiere levantarse en la madrugada, mejor sería. Aunque a algunos les cuesta, ¿no? Pero la oración, hermanos, debe ser continua. Y a veces podemos decir, este misionero tiene muchos años. Nosotros no convencemos a nadie, hermano. Es la obra del Espíritu Santo. Pero necesitamos de sus oraciones. Necesitamos que la iglesia, hermanos, esté orando por los misioneros, para que tengan la oportunidad de compartir el Evangelio y que el Espíritu Santo redarguya a esos corazones y los convenza de que se arrepientan y se conviertan al Señor de todo corazón. Así es como Pablo pide oraciones por oportunidades, hermanos,
de evangelización. Efesios 6, 18, 19. Efesios 6, 18, 19. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué más dice Pablo? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pide oraciones para evangelizar, para que se dé oportunidades, para que llegue a más personas, a más ciudades, a más lugares con el Evangelio. Él pide que ore. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Colosenses 4, 3 y 4. Nos dice lo siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Y otro pasaje más que Pablo nos dice la importancia de la oración, de llegar a muchos lugares. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Segunda de Tesalonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros. Orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pero también debe orar por los misioneros por protección y liberación. Por protección y liberación. Hermanos, los misioneros no solo necesitan la oración por oportunidades en el avance del Evangelio, sino también necesitan oración para la protección soberana de Dios. Y sabemos, hermanos, que en esos lugares de la sierra, de las alturas, hay muchas prácticas demoníacas. Hay mucha oposición, hay mucha maldad. Ore por los misioneros, para que Dios guarde su vida de toda obra del diablo, de toda maldad. Los enemigos de Cristo y de su iglesia están siempre en guerra contra el avance del Evangelio. Así que si un misionero está llevando el Evangelio a otros lugares, está anunciando a Cristo entre los no alcanzados, seguramente será atacado por las fuerzas del diablo, por las fuerzas de Satanás. Porque una de las cosas que odia el diablo es que lleven el Evangelio a sus territorios. Odia el Evangelio el diablo. Por eso usted debe orar por la protección de los misioneros. No hay una zona más atacada por Satanás que donde se predica el Evangelio a los que durante tanto tiempo han estado atrapados en sus garras. El diablo se levanta, hermano. Como dice, se pone saltón. Es de mi territorio. Acá años no han venido. ¿Tú estás viniendo? Cuídate. La iglesia debe orar. Debe orar. Así que la iglesia debe orar fervientemente para la protección y la liberación de los enemigos. Segunda de Tesalonicenses 3:1, hemos leído el versículo 1, vamos a orar el versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 3:1 y 2. Y el primer versículo que hemos orado anteriormente dice, orar. Habla de la oración por nosotros. Versículo 2.
y para que seamos librados, protegidos, librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos quieren confiar en el Señor Jesucristo. Y Romanos 15, 30, 31. A ver, hermano, rapidez bíblica. Estuve viendo un video acá de la iglesia que estaban concursando ahí. ¿Quién encuentra más rápido la Biblia? Los pasajes, y me quedó impresionado. Así que, a ver, ¿ya encontraron, hermano? Amén. Vamos a dar lectura. Romanos 15, 30, 31. Dice la palabra del Señor. Que me ayudéis, habla ahí en una parte de este pasaje, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. En cada pueblo, hermano, donde el diablo por muchos años está gobernando, y el enemigo muchas veces va a ir en contra de un misionero por lo que está haciendo. Y nosotros debemos orar, hermano. Orar para que Dios guarde y protege a los misioneros y así unos por otros también. Entonces, hermanos, Pablo estaba aún confiado en que las oraciones de la iglesia que lo apoyaban sería el medio que el Señor usaría para rescatarlo de sus aflicciones. Ore por protección, hermanos, contra persecuciones que muchas veces vemos en las noticias que pasan los misioneros, solamente por hacer la obra del Señor, por hacer su voluntad. Pero también ore, hermanos, por los misioneros, por la santidad personal y de la tentación. Los misioneros son humanos, como usted, como yo, como todo cristiano. Somos humanos, lo que quiere decir que son débiles y vasijas frágiles. Y los misioneros son particularmente tentados a caer en el pecado. Por las dificultades de la lengua y cultura diferente, la soledad, hermano, debido a la falta de compañerismo y la distancia entre sus seres queridos. Todos pueden convertirse en oportunidades para el pecado y para el desaliento. Así que los misioneros, hermanos, necesitan oración para mantenerse fuertes y fieles del Evangelio, incluso en los momentos más difíciles, hermanos. Y la palabra nos dice lo siguiente, Hebreos 13, 18. Hebreos 13, 18. Hebreos 13, 18. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Oremos, hermanos, por los misioneros para que no caigan en los engaños de la tentación. Ore para que su servicio a los demás sea honorable a los ojos de Dios. Los misioneros dependen de las oraciones fieles de los santos en la iglesia. ¿Qué más? ¿Cómo podemos nosotros hacer la gran comisión? Hemos dicho que a través de la oración, pero también a través del envío de misioneros. A través del envío de misioneros. Mateo capítulo 9. Mateo 9, de 37, 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Hermanos, somos una iglesia misionera enviados a predicar. La gran comisión se nos ha dado a todos. Todos somos enviados a predicar ¿qué? El Evangelio. Pero ¿qué está pasando con este envío de ir y predicar el Evangelio? ¿Qué está pasando? Los pasajes que hemos leído. Versículo 37.
¿Qué está pasando? Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Versículo 37. El campo de trabajo de los obreros es un campo donde hay mucha mies. Nos habla de un campo de cereales maduros. Es el tiempo de la cosecha y de la siega de grano. Lo primero es la cosecha, que es cuando usted corta el grano maduro de la planta. Segundo es la siega, que es cuando el grano maduro es puesto a secar. Y tercero es la miel, que es cuando lo levanta y lo lleva a los graneros. Y muchos son los que necesitan entrar en el reino de Dios, hermano. Muchos son. Pero dice, no, malos obreros, pocos. Malos obreros son pocos. Nos habla, hermano, malos obreros son pocos, nos habla de los trabajadores que son pocos. Para tanta necesidad de mucha mies. Nos indica que hay un grupo que está haciendo esta labor, pero ese grupo es pequeño. Y no abastece a tanta necesidad porque nos habla de mucha mies. Hay muchas almas que deben entrar en el reino de Dios, hermano. Pero que no se está alcanzando a todas ellas. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. O no toman la decisión. En verdad, hermanos, somos muchos. Y Dios puede usarnos. Pero no hay decisión. No hay decisión en el Señor. Pocos son, hermano, los que predican el Evangelio. Empiece por su Jerusalén, hermanos. Si lo está haciendo acá, el Señor lo puede usar en otros lugares. Somos pocos, pequeños. Y no abastece a tanta necesidad porque muchas almas todavía falta que les lleven el Evangelio. Hay mucha mies, hay muchas almas que deben entrar en el reino de Dios, hermano. Como dice el versículo 38 que hemos leído, pero hay muy pocos discípulos. Lo estoy leyendo en otra versión. Pero hay muy pocos discípulos para anunciarle las buenas noticias. Y el Señor dice, versículo 38, rogad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros de su mies. Somos una iglesia misionera enviados a predicar, pero también somos una iglesia misionera para enviar misioneros. Para enviar misioneros. Hechos 13:2, hermano. Hechos 13:2. Somos una iglesia misionera para enviar también misioneros. Vamos a ver de la congregación de Antioquía, vamos a leer lo siguiente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Usted puede ser un Bernabé, hermanos. Usted puede ser un Saulo. Pero debemos ser una iglesia también misionera para enviar misioneros. Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermoso
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas. Todo aquel. Y aquí queremos hablar no solo de aquellos que están a nuestro entorno, sino también de aquellos que están fuera de nuestro entorno, que necesitan ser salvos, para que ellos invoquen, confíen, tengan fe en Cristo para ser salvos. Para que esa gente que está fuera de nuestro entorno y que está tan lejos y lleguen a creer, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Hermanos, el hombre no puede invocar a Cristo si no creyera en Él. Amén. El hombre no puede creer en Cristo si no ha escuchado de Él, del Evangelio de Cristo. El hombre no escuchará a Cristo si nadie le predica el Evangelio. Si nadie predicara a esa gente que está fuera de nuestro entorno el Evangelio, si nadie le predica, hermano, ¿cómo pues se salvarán? ¿Cómo le predicarán si no fueran enviados los siervos del Señor? ¿Qué más podemos hacer por este gran mandato que el Señor nos ha dado de la gran comisión? Hemos dicho que a través de la oración, a través del envío de misioneros y a través de nuestras ofrendas, misioneras. Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice la palabra del Señor, hermano, dice: en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, ¿por qué hay dicha en dar? ¿Por qué hay dicha en dar? Porque dice, no, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué es una dicha, hermano, dar para la obra del Señor? ¿Por qué hay dicha en dar? En aquello que tiene que ver con las ofrendas misioneras. Por ejemplo, misiones, hermanos, ese es el tema de toda la Biblia. Así es. Misiones es el tema de toda la Biblia. Es el corazón de Dios. Amén. Misiones es pensar en la salvación. ¿De quiénes? De los perdidos. Amén. Es lo que estuvo siempre en el corazón de Dios. Siempre estuvo en el corazón de Dios cuando el hombre se perdió, cuando el hombre se alejó de Dios por causa del pecado. Siempre estuvo en el corazón de Dios misiones. Y comienza en Génesis 3:15. Cuando Dios promete enviar al Salvador. Por lo tanto, misiones es un tema para recordarlo y vivir todo el año y de cada año, hermano. Y si lo vamos a recordar y vivir todo el año y cada año, es también necesario ofrendar todo el año y cada año. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, por eso también. ¿Tenemos en la Biblia un pasaje que nos enseña sobre este tema? Sí lo tenemos. Y vamos a desarrollar y con esto vamos a ir terminando. Filipenses capítulo 4. Versículo 15. Filipenses 4, del 15 al 20. Vamos a aprender acá algunas cosas muy importantes. Filipenses 4, del 15 al 20. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta.
que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Que nuestras ofrendas para misiones debe ser una ofrenda continua. Así es. Una ofrenda continua debe ser. Y el versículo 15 de los pasajes que hemos leído dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y notemos, hermano, cómo lo expresa Pablo: ninguna iglesia participó conmigo. La ofrenda era una forma de participar en el ministerio misionero, a fin de que la obra pudiera seguir adelante, hermano, y el Evangelio pueda ser predicado. Debe ser continua, hermano. Continua en razón de dar y recibir. Los filipenses estaban dando y Pablo recibiendo. Ellos, toda la iglesia, lo tenían bien en claro esto de dar la ofrenda misionera para el obrero que está haciendo la obra. Y Pablo dice: no, sino vosotros solos, dice. Vosotros solos. Fue la única iglesia que participó en ese ministerio de misiones. Pero eso no era la única vez que lo hacían. No era la única vez que lo hacían. Usted puede ver en el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad. ¿Debe ser continua? Sí, hermano. La ofrenda de esta iglesia era continua. Era continua, hermano. La ofrenda de los filipenses, que los filipenses acababan de enviarle a Pablo, fue una renovación de un compromiso anterior. Usted lo ve en el versículo 10. Cuando Pablo continuó su segundo viaje misionero, habiendo establecido la iglesia en Filipos, Macedonia, los filipenses apoyaban a Pablo. No dejaban de apoyar a Pablo económicamente, más que cualquier otra iglesia. Quizá, y es triste, que no toda la iglesia ha aprendido o ha entendido esta verdad de dar para las misiones. En cuanto a entender que todos estamos, hermanos, involucrados en dar para las misiones. Hemos visto estos primeros textos y hemos aprendido que la ofrenda para nuestro misionero debe ser continua, debemos involucrarnos. Pero además, hermanos, lo que estamos viendo en Filipenses 4 debe ser continua y debe ser una ofrenda agradable a Dios. Agradable a Dios. Versículo 17 dice: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo expresa muy bien, hermanos, que él no está buscando su propio beneficio, está buscando que ellos tengan, ¿qué cosa? Ahí sí nos está costando hablar, hermanos, que tengan fruto. Fruto. Eso es lo que estaba buscando Pablo en la iglesia, que tengan fruto, que se manifieste en ellos, en que sea parte de su vida en cuanto a dar por las misiones. El apoyo económico que brindamos a la obra del Señor no es una dádiva, no es un regalo, es un fruto. Amén. Es un fruto. Veámoslo así, hermano. No es una dádiva. Es un fruto. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.
La evidencia de un verdadero nacimiento espiritual que está involucrado en las cosas del Señor. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por compromiso o porque tengo que hacerlo? Ya tengo muchos años en la iglesia. ¿Por qué sirves al Señor? Debe ser por amor. Debe ser por amor. Esto era lo que agradaba tanto el corazón de Pablo, hermano. Como pastor, como un buen pastor, lo que Pablo buscaba no era el apoyo económico de los filipenses para su beneficio personal. ¿Qué buscaba Pablo? El fruto del Espíritu Santo en los filipenses para el beneficio espiritual de ellos. Por eso dice, frutos que abunden en vuestra cuenta. Hermanos, el monto del dinero que damos a la obra no es lo importante, sino el sacrificio que representa. No sabemos cuánto dinero le enviaron a Pablo. Al parecer no era poco, porque Pablo escribe, ¿no? Y dice, ¿no? Tengo abundancia, estoy lleno. Versículo 18. Lo que Pablo enfatiza es que la ofrenda fue un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice algo más que gracias. Expresa su gratitud diciendo que su ofrenda es como un sacrificio a Dios, que se eleva como un perfume ante su presencia y que es muy agradable a Él. La ofrenda, hermanos, enviada a Pablo no fue dada a un amigo que tenía necesidad. Primero la ofrenda era presentada a Dios a favor de su reino y a Pablo como su siervo. Los filipenses no estaban enviando una ofrenda a Pablo porque les sobraba, hermano. Debemos recordar que cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 8, 2 de Corintios, acerca de la ofrenda a los pobres, pone, por ejemplo, a los hermanos de Macedonia, filipenses, que en medio de su tribulación, dice, y de su extrema pobreza dieron con generosidad, y su secreto estaba en que, como dice en 2 de Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron. ¿A quién se dieron primeramente? Al Señor. Ese es el secreto. Ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Esta es la razón por la cual la ofrenda es un sacrificio agradable a Dios. Pero también una ofrenda que nos enriquece. Es una ofrenda que nos enriquece. Versículo 19. Versículo 19. Estamos en Filipenses 4. Versículo 19. Una ofrenda que nos enriquece. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está expresando a los filipenses, dice, mi Dios, dice, ¿no? Mi Dios. Como decir, mi Señor, mi dueño, Él suplirá todo lo que os falta. No llenará todos los deseos, pero sí llenará todas mis necesidades que tenga, conforme a su voluntad. Cuando somos fieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Cuando somos fieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Cuando somos generosos con los siervos de Dios, Él será generoso también con nosotros. No es que vamos a ofrendar para sostener a nuestros misioneros esperando que Dios nos devuelva con abundancia. Si ese es el espíritu con que ofrendamos, voy a dar para que el Señor me devuelva más, me retribuya más. No, hermano. No ofrendamos para que el Señor me multiplique lo que yo he dado. No, hermano. Si ese es el espíritu con que ofrendamos, Dios no nos bendecirá. Por eso dice en 2 de Corintios 9:7, pasaje conocido, cada uno de cómo propuso en su corazón.
no con tristeza, ni por, Necesidad. porque Dios ama al dador alegre. Algunos, usted ha escuchado a algunos que leen de esa manera, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces voy a dar porque el Señor me siga dando más y más. No, Dios ama al dador, porque es fruto. Llega con un olor fragante, es un fruto. Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y cuando damos, porque le estamos dando al Señor con amor, con sacrificio. Nadie puede engañar al Señor. ¿Cómo estás dando? ¿Cuál es la motivación? Nadie puede engañar al Señor. Versículo 20 dice: al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos, hermanos, sea nuestro servicio a Dios u ofrenda para la obra misionera, debe ser ¿para quién? Para la gloria de Dios, el Padre. Así que, hermanos, aprendamos a ser participantes de la obra misionera. Empiece por su casa. Empiece por su casa. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a leer un pasaje bíblico todos juntos. Para terminar, Hechos 16. Hechos 16, 9 y 10. Hechos 16, 9 y 10. Al caer la noche, Hechos 16, 9 y 10, al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: por favor, venga a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordena ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias que a la gente que allí vivía. En otras versiones estoy leyendo. Dice ellos estaban seguros de que Dios ordenaba ir a ese lugar. ¿Cómo podemos estar seguros que el Señor lo que quiere que haga la iglesia? Ahí está su palabra. Mateo 28, 19 y 20, ahí está. Sí, hermanos, el clamor de la gente, el clamor de las ciudades y países, hoy puede ser, están rogando y diciendo: vengan, ayúdenos, tráiganos el Evangelio. ¿Qué hacer, hermanos? Es el clamor de la gente. ¿Qué hacer? Hermanos, como iglesia todos estamos involucrados. El pastor solo no lo puede hacer. Todos estamos involucrados al llamado de hacer misiones. ¿Cómo? Y hemos visto, a través de la oración. Se hace con rodillas que se postran para orar y clamar por los perdidos. Aquí en la iglesia y en su casa, en su tiempo de oración. Rodillas que se doblan, hermano. Tu corazón se tiene que doblar primero. Más allá de lo físico. Es tu amor por misiones. Después del envío de misioneros, pies de los que van a predicar en su entorno donde viven y aquellos que son enviados por la iglesia lejos de nuestro entorno. Y lo que hemos visto, la tercera, a través de nuestras ofrendas misioneras. Manos que están listas para dar, primeramente dándonos al Señor y manifestar nuestro fruto de compromiso por las misiones. Así debemos responder, hermano, a nuestro llamado de hacer misiones. Todos somos llamados a hacer misiones. Y damos gracias al Señor porque sabemos que no es fácil. ¿Cómo llegó esta obra a este lugar? ¿Cómo llegó, hermano? ¿Usted se ha preguntado una vez? Por misiones. Amén. Si Dios abrió una obra acá, para que usted también sea de bendición, hermano, a otros lugares. Para que usted también sea parte de la gran comisión.
Porque acuérdese que Dios tuvo compasión con usted, por usted. Y usted también debe tener compasión por las almas. Damos gracias al Señor, hermanos. Y bueno, ahora sí voy a compartirles. Hay un video, pastor.